Encuentro TV. Comunicación alternativa. El 46% de la población califica con 0 a la televisión nacional y con de 1 a 3 a los demás medios de comunicación, es decir, califica negativamente un gran porcentaje de la población ecuatoriana al rol que han jugado y juegan los medios de comunicación o los grandes medios de comunicación. Ahora mismo en este conversatorio vamos a hacer la diferenciación correspondiente. Liz. Así es, Alexis. ¿Cómo miras tú esta evaluación que ha hecho, por ejemplo, esta empresa encuestadora EREVNAV, que dice pues mucho de cómo ha girado la credibilidad en torno a los medios de comunicación? Liceña Guacho, Orlando, un placer estar acá. Gracias por la invitación. Habíamos estado antes aquí conversando con el Andrés Luna de temas un poquito más agradables de deportes, pero bueno, veamos cómo cierra este 2019, que creo que nos deja unas cifras poco alentadoras en el caso que citan ustedes de la credibilidad de los medios, otras que tienen que ver con lo económico y otras en lo político también que nos dan a entender que este ha sido un año realmente nefasto y triste para nuestro país. Yo creo que lo que plantean ustedes con respecto a la credibilidad tan baja y tan venida a menos de los medios de comunicación tiene que ver directamente con el acompañamiento que han hecho estos grandes medios al gobierno. Para mí es así de sencillo. O sea, tienes un gobierno que tiene cifras de credibilidad por debajo del 20% y tienes medios de comunicación que han venido haciéndose eco del discurso oficial, de las noticias oficiales, durante todo este periodo, que también están reflejando esas cifras tan alarmantes, sobre todo pensando que para ellos, para los grandes medios, es un negocio, ¿no? Yo veía con decepción, con desazón, con desconcierto la semana pasada. Me imagino que a ustedes les habrá ocurrido igual, porque además se trata de colegas, no porque estén en medios privados y demás, dejan de ser tales, son colegas. En donde, por ejemplo, refiriéndose a aquella noticia, entre comillas noticia, del famoso puente a la nada, el periodista decía, es algo que nos dieron y que nosotros lo publicamos. Sí. Perdóname, si un periodista de un medio nacional te dice que no contrastó y no verificó una noticia que le dio el gobierno, ¿de qué estamos hablando? O sea, puedes ser tú el Orlando Pérez del Alexis Moncayo o quien seas. No me importa si trabajas en un canal de televisión o en un canal alternativo digital. Si no contrastaste la información, eres un mediocre. ¿Qué estás haciendo del periodismo? ¿Qué quieres construir desde el periodismo? Ahí construyeron una mentira. Y yo discutí ese tema, en particular ese tema, porque hay muchos otros, ¿no? Pero ese en específico, que además tenía un matiz y un contexto gravísimo, que es el tema de toda la violencia que sucedió en la frontera, que cobró la vida no solo de los 3 colegas del comercio, sino también de civiles y de militares además. Y me decían, quien debería en ese caso rectificar es el gobierno. Bueno, el gobierno cogió y dio la información, y las fotos y las tomas aéreas y tales. Pero el trabajo que tenía que haber hecho el periodista era precisamente el de contrastar. Y mira tú que ahí hay una cosa, hay un detalle muy simpático. El que nos da haciendo los deberes a los periodistas, en ese caso, fue Correa. No sé si a la semana, claro, o a los pocos días, pero creo que fue a la semana. Correa le entrevistó en RT a Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia. Claro, pude ver. Y él reconoció que quien se había demorado en la construcción de la vía era Colombia y era su gobierno. Era muy sencillo, coger y bajarte el material de la internet, que es lo que nosotros hicimos en el programa con Fabricio Vela, y pasar ese extracto de la entrevista de Correa con Santos y contrastar esa información que había entregado al gobierno. Entonces, yo sí le vinculo totalmente la baja credibilidad de los medios en estos meses y en este año en específico con el acompañamiento que han venido haciendo un gobierno que está totalmente desprestigiado también. Es decir, contrastar es lo que olvida el gran medio de comunicación, ¿no, Orlando? Y a mí me trae a la memoria una cosa que yo le dije personalmente a Juan Carlos Calderón cuando escribió el libro El Gran Hermano. Porque yo me leí el libro y nunca aparecía la contrastación de la versión de Rafael Correa si su hermano conocía de eso, porque además yo tenía la experiencia de haber visto en un gabinete hablar a Correa sobre el tema de los negocios del hermano.
y yo lo puedo decir ahora, y Correa no me dejará mentir como se dice vulgarmente, que le dijo, le prohíbo a cada ministro que le reciba a mi hermano. Y yo le dije a Juan Carlos Calderón, lo único que tenías que hacer es contrastar eso diciéndole a Correa que no contestó o sí contestó eso. Pero eso que es un elemento básico del ejercicio periodístico, a algunos se les olvida. Y eso me parece que es grave. Pero más allá de eso, a propósito de lo que está mencionando, a mí me preocupa mucho que este año queda demostrada la actoría política de la prensa, la actoría política de algunos periodistas que dan cátedra de moral, de bien público, de la opinión pública para ellos es lo máximo. Y ya vemos que incluso se declaran jueces y fiscales. A mí me sorprendió el dueño de un canal, radio, canal y televisión, que prácticamente acusara a la jueza Pavlova Guerra de haber recibido plata o haber insinuado que recibió plata en un tuit. Sí, este tipo de cosas a nosotros nos hacen mucho daño como periodistas, porque nosotros no tenemos ni siquiera la autoridad, ni siquiera la potestad, nadie nos ha dado el derecho de decir esto es así. Ahora que opinamos, ahora que conversamos, estamos en este plan, obviamente emitimos opiniones, pero más allá de eso yo no me atrevería a poner un tuit en el que diga la jueza Pavlova Guerra recibió plata, o las ratas mientras los gatos dormían, como dice la señora Yaneda Nostroza, me parece horrible. Además que redacta pésimo, obviamente, aparte de que no utiliza todo el bagaje cultural que se necesita para expresarse en la escritura. Evidentemente hay una prueba de un modo de ser personal que ya no ayuda a entender las cosas. Y lo otro, lo que mencionaba Alexis, me parece muy importante, porque este desprestigio viene arrastrado además porque se revela la conducta política de los medios de comunicación dependiendo del actor político. Yo no voy a mencionar a Correa ni voy a mencionar a Lenín Moreno, pero yo sí me acuerdo perfectamente todo lo que hicieron los medios con el señor Mauricio Rodas con esta ciudad. No. Le colocaron en el altar, era el presidenciable de la República, porque además exalzaban el color de sus ojos, el color de su piel, con la mujer que estaba casado, donde vivía, a diferencia de otros que no vivían en lugares de lujo, ni tenían mujeres bonitas, etcétera, etcétera. Yo quiero que se acuerden todos los medios, empezando por los grandes periódicos, qué hicieron con el señor Mauricio Rodas y cómo terminó el señor Mauricio Rodas, que no se diferencia mucho de lo que está pasando con el gobierno actual, que empezaron medio sospechosamente, después le ensalzaron y ya sabemos dónde están las cosas. Eso que hicieron con Mauricio Rodas los periódicos, a cambio de algo que yo sí puedo decir aquí, a cambio de que, por ejemplo, el Diario de Comercio contratara al periódico del municipio a un precio doble del que cobraba el Telégrafo en la época de Barrera. Tenemos las pruebas, lo denunciamos en su momento, y los señores del comercio empezaron a ensalzar la figura del señor Mauricio Rodas porque les daba la impresión del periódico. Eso se tiene que decir públicamente, se tiene que conocer. Y por lo tanto, en la lógica política de los medios, eso que menciona Alexis, en la misma medida en que iba cayendo Mauricio Rodas, y ahora cayó hace un año la popularidad del presidente de la República, los medios de comunicación se hacían los locos con esa realidad. Y se sorprenden que hay un levantamiento popular, y después de que hay un levantamiento popular, dicen que ellos sí apoyaban a la eliminación de los subsidios. Yo les pregunto al señor Luis Vivanco, al señor Anderson Boscán, a la señora Yanina Nostroza, al señor Carlos Rojas, si ellos están pagando a la gasolinera el doble de la gasolina, porque ellos se consideraban así, muy generosos para pagar. No están pagando eso. Ellos se benefician también de eso. Y en esa misma lógica, yo creo que para cerrar esta parte, el periodismo ha entrado en una crisis muy grave de credibilidad, que ya es mucho decir. Y esa es la particularidad de este periodo, Orlando. Y la otra, que es más grave además, es que ya no sabemos dónde van a trabajar los periodistas. Porque los periodistas honestos, los responsables, los que tienen una postura, tienen una formación, tienen un pensamiento, tienen una visión de la realidad, no van a ser recibidos en esos medios de comunicación. Más allá de los despidos que ha habido en todos los medios de comunicación públicos, que ya sabemos que suman más de 200, lo quiero decir el día de hoy, el periodista del diario El Telégrafo, que pasó el video donde se ve la sala de redacción que se va a convertir en una bodega, fue liquidado el día de ayer. Tenaz. Lo votaron el día de ayer. Tenaz. Lo quiero denunciar públicamente porque ese señor lo único que hizo es desde el dolor de ver una redacción vacía que le pasaría a cualquiera, como que esta radio dejara los equipos, dejara las cabinas, etcétera, vacías, le duele porque son gente comprometidas con un oficio, son gente comprometidas con un trabajo, con una pasión, y esa gente fue votada. Por supuesto, y ahora le están escarbando quién le pasó a Orlando Pérez ese video para... Entonces, una persecución innecesaria, porque en las redes está todo. Yo capturé de la red, de un grupo de WhatsApp, capturé eso. Y ese señor está votado el día de hoy.
Yo Alexis, quisiera complementar rapidito algo que acaba de decir Orlando y que igual quisiera compartirlo con ustedes y saber qué es lo que opinan, ¿no? Qué es lo que piensan. Porque lo más importante en una sala de redacción, nosotros que hemos sido parte de los medios también, es la multiplicidad y la pluralidad de criterios y de opiniones. Entonces ahora, cuando tú tienes salas de redacción, como acaba de plantear, me parece a mí muy pertinentemente el Orlando, donde todos piensan igual. Digo, habrá debate en esas salas de redacción, Orlando. Claro. O sea, y porque si piensas distinto, como nos ha pasado a muchos, ya te estigmatizan, te etiquetan y después terminas completamente aislado y totalmente bloqueado de poder ingresar a cualquier otra empresa de comunicación y de tales. ¿Se nutren de qué manera? Hay debate, hay diálogo, hay discusión. O ya tú sabes que vas al municipio a ensalzar las obras del municipio, sí, a la prefectura a ver qué casas, al Congreso ya sabes a qué vas, ver etcétera. Las ruedas de prensa. Basta ver las ruedas de prensa que se producen en Carondelet. Para que ya incluso en el orden en el que te plantean, yo fui a una rueda de prensa, estaban ciertos ministros, y entonces en el orden yo era el octavo de la lista y dieron solamente a 5. Entonces ya no me habían echado sin de preguntar. Ahora yo le quería preguntar claro, a Alexis, ¿en qué momento los periodistas cruzamos la línea que debería dividirnos entre un trabajo ético y un profesional, un trabajo conveniente en los medios de comunicación? Porque resulta que si tú, como dices, opinas de forma contraria al poder en un medio privado, o te votan, o te estigmatizan, o te aíslan. ¿En qué momento los periodistas nos vemos forzados, por diferentes circunstancias, o por conveniencia, o por mantener tu puesto de trabajo, a seguir esa línea que te impone un medio, de conveniencia, y dejas a un lado tu trabajo ético, tu trabajo crítico? Yo creo que ahí tiene que ver, y es muy importante, el factor de la necesidad, ¿no? O sea, muchos, no solo periodistas, sino trabajadores se ven obligados. Imagino que en el sector público ahora mismo debe haber un montón de gente que sigue trabajando por la necesidad que tiene de poder llevar el pan a su casa, pero no necesariamente por eso debe estar a favor de las líneas del gobierno. Y tú ves que hasta el día de ayer, como ha ocurrido con el colega del telégrafo, hay muchísimos otros trabajadores del sector público que han sido notificados, precisamente por esta cacería de brujas que han desatado durante estos 2 años y medio de gobierno, ¿no? En el caso de los periodistas, digo, puede ser un poco más evidente, porque a ratos, dependiendo de la trascendencia que tenga uno y otro, puede ser más figura pública que el resto, pero creo que termina siendo también delicado, porque tú eres un ser humano, tienes familia, tienes necesidades, estás con esa urgencia de trabajar para poder solventar tus gastos. Sí se vuelve quizás un poco más delicado, y a ratos sí, como me pasó a mí ahora último, que fue una decisión muy dura en lo personal, y que es la primera vez que la voy a comentar. Cuando decido separarme de la radio, del programa de A Primera Hora que construimos con Fabricio durante 9 años, fue una decisión muy compleja que la discutí con la familia, ¿no? O sea, porque ya era poner en riesgo no solo el tema de la estabilidad laboral y de tales, sino poner en riesgo hasta tu vida. Porque te das cuenta de que hay amenazas, evidentemente, o sea, y lo mío no fue un tema solo de la entrevista con Roldán, fueron temas anteriores, fueron temas de mensajes de WhatsApp, fueron temas de ataques sistemáticos, y ya no solo en redes sociales. Y en redes sociales ocurrió algo muy raro conmigo, porque cuando me empiezan a atacar después de octubre, que además en octubre nosotros tomamos una decisión que fue trascendental, que fue hacer programa no solo en la mañana, sino ya viendo la magnitud del problema. Yo les planteo al equipo, aquella mañana de miércoles, era día miércoles, les planteo hacer un programa al mediodía. Digo, veamos cómo nos va, porque la cosa está muy grave, ¿no? O sea, ya está cerrado la vía Tababel está cerrada, tengo entendido que hay vuelos que se han cancelado, etcétera. Hagamos un programa al mediodía y evaluemos. Viendo cómo nos fue, la propia administración de la radio nos dice, no, tienen que hacer otro programa en la tarde-noche, de 5 a 7. Y 2 semanas transmitimos informando lo que los grandes medios se negaban a informar. ¿Y qué es lo que hicieron ustedes? Lo que hicieron medios alternativos como La Calle, como Wambras, como Voces y muchos otros medios, probablemente me olvido de alguno, pero trabajo importantísimo que empezaron a hacer a través de internet. Y ahí cobró, digamos, un valor sustancial A Primera Hora y la radio.
y empecé a tener un ataque, pero, o sea, horroroso, acusándome de terrorista y no sé qué, publicando fotos mías en Twitter. Después pasó algo que había ocurrido en Brasil, fíjate tú. Se metieron con los auspiciantes. Claro. Es que esa es y eso es algo que nunca en la vida yo vi aquí en el Ecuador. Y que después me enteré que Bolsonaro usaba un sistema similar. Entonces, cuando tú ves... también. Claro, no, en Ecuador ha pasado eso antes, ha pasado siempre. Cuando tú ves que ya se meten con los auspiciantes, que ya se meten con tu familia y tal, estás hablando de gente que no tiene escrúpulos. Aquí en estos micrófonos estuvo minutos antes de que entremos nosotros Virgilio Hernández. Él fue perseguido por quienes estuvieron a su lado sentados en Montecristi. Claro. Esa es la muestra más clara que tienes de a quién te estás enfrentando. Entonces, son decisiones duras que debes tomar y yo creo que la tomé en el mejor momento. Pasemos revista a esto que decía Orlando. Los medios siempre, en este último periodo al menos, hablo de los 2 años y pico de gobierno de Moreno, alinearon su comportamiento editorial a las líneas del gobierno. Cuando lo hicieron con Rodas, de igual manera, si se quiere, salieron más o menos bien parados. Pero en el fenómeno Moreno, los medios han tenido particularmente un hecho significativo, que también recibieron o están recibiendo el castigo popular. Porque ya no es solo el régimen. En esta oportunidad, como dicen las encuestas, los medios también están siendo castigados. Esas encuestas, y eso por es ejemplo, esas encuestas señalan que, por ejemplo, Paulina Recalde señala que Exacto. la pregunta de si los medios dijeron la verdad durante el levantamiento popular de octubre, el 83%, si no me equivoco, dice que no dijeron la verdad, y en Quito es del 92%. El 92%, que son cifras... Lo cual es grave, ya es sintomáticamente grave, y eso añadido a lo que tú estás comentando, es que esto es una cosa que se ha ido acumulando. Yo incluso quiero decir algo que parecería que a estas alturas suena extraño. Yo estaba en el diario Hoy, era editor del diario Hoy, y teníamos unas disputas enormes con Diego Cornejo, con el propio Gringo Mantilla, con Javier Ponce, en principio con el Pájaro Freires, después con el señor que ya se fue, hasta me olvido el nombre, que ahora trabaja para la República. No me acuerdo ahora. Tuvimos unas enormes disputas, y al final el que tomaba la palabra era el director, pero teníamos unas disputas y jamás fui estigmatizado. Es más, en la página editorial, ustedes se acordarán del domingo, estaba Simón Espinosa, estaba yo, Diego Cornejo, no sé qué, eran a veces 5 puntos de vista contrariamente a lo que estábamos planteando como diario, es decir, el diario lo planteaba. Y eso a mí me parecía provechoso, me parecía factible. De alguna manera eso intentamos hacer en el Telégrafo, invitamos a gente que escribiera ahí, no querían, les daba vergüenza, algunos me van a estigmatizar, etcétera, etcétera, pero creo que eso revela además una situación muy grave de los periodistas que se han ido alineando, pero lo que tú mencionas, Guacho, tiene que ver con algo fundamental. Los medios de comunicación no, según los INAPAPER, según todo lo que está, no empezaron a actuar cuando Lenín Moreno llegó al poder. No, ellos fueron a Ginebra. Hay unos detalles ahí del señor Andrés Michelena, que ya hay una presencia de los medios tratando de, digamos, en su momento, cooptar al presidente de la República, que estaba prácticamente elegido antes de que llegara, que tenía el 70% de la aprobación. Y después ya vienen los negocios. A eso iba Orlando. La frecuencia de Coavisa y Teleamazonas acaban de ser renovadas automáticamente por 10 años. Y uno dice, y además dicen que eso es para corregir una violación a la ley cometida por Correa. Lo que hizo Correa en su momento fue abrir un concurso de frecuencias, que además yo fui crítico del modo en que se abrió porque ya había dificultades y nunca se hizo el concurso adecuadamente. Entonces, ahora les renuevan las frecuencias. Entonces, hay un conjunto de acciones. La otra parte. Además del uso de la palabra automáticamente. ¿no? Automáticamente. Es como que, o sea, por antonomasia tienen que renovarte la frecuencia. Hagas bien o hagas mal, cometas un delito, no tienes la frecuencia. Y lo otro es la adjudicación de contratos a dedo. Aquí a la Radio Pichincha, a la prefectura de Pichincha, le están investigando por los contratos de comunicación de la prefectura con la Radio Pichincha. La Contraloría. Contratos que no han terminado todavía. Es decir, que están en desarrollo. Lo cual es ilegal porque vos no puedes apreciar errores o dificultades o anomalías si no ha terminado el contrato. Y en cambio los contratos a la posta, a los diarios para la impresión de cosas, la publicidad en los canales de televisión es a dedo, es directamente. La pregunta que uno sería es ¿por qué entonces se portan así los medios? Es por eso.
Efectivamente es por eso. Porque ¿Tú crees que a los dueños de los medios de comunicación les importa tanto que haya bajado o no su credibilidad? Eso nos importa como periodistas. Pero al dueño como tal del medio le vale. Y le vale, ¿por qué? Porque se beneficia del gobierno. Eso es gravísimo. Del gobierno de turno, no solo de este, ¿no? Se beneficia o con publicidad o con contratos, como tú dices, o simplemente con la inobservancia de la ley. Con 2 ministros en el gabinete. Con la inobservancia de la Exacto, ley. con 2 ministros en el gabinete. Mira que te digo, la inobservancia de la ley, y esto es absolutamente grave porque nos afecta a todos como periodistas. El gobierno no se fija si los medios de comunicación pagan sueldos a tiempo, o si le pagan al IES a tiempo, o si le pagan al Servicio de Rentas Internas a tiempo. Se hace de la vista gorda. Hay medios que no pagan a su gente 6, 7, 8 meses. El cierre de esta radio no estuvo en las portadas de los periódicos. Imagínate. Absolutamente. Ni lo de Telesur, ni lo de RT. Mira, uno de los ministros es pariente directo de uno de los dueños de los periódicos. Ese periódico es el que publica más las licitaciones ahora del gobierno. ¿Cuánto cuesta pagar una licitación, la oferta de una licitación de obra pública? $50,000, 6 páginas en un diario. Y el ministro de Obras Públicas es el pariente directo del dueño de ese diario y están publicando $50,000 las ofertas de licitación en ese diario. Entonces está clarísimo para que tienen un ministro ahí. Tienen a un señor en la SECOM que es el hijo de una cadena de radio que tiene toda la publicidad, no necesariamente oficial, sino de las empresas que contratan con el Estado. Eso queda absolutamente claro. Entonces yo sí creo que este debate, más allá de la ética, más allá de la deontología, es decir, del bien hacer el periodismo, tiene que trasladarse a otro elemento que es básico, es de qué manera están manejando los negocios. Porque la otra parte, y la conversábamos creo la semana pasada con Washington, el tema del comportamiento de los periodistas como Alexis, como Liceña, como Washington, de los periodistas que somos de a pie, ese es el que nos preocupa a nosotros. Porque esos otros periodistas que son de a pie están metidos en unos medios donde creen que mañana van a ser los dueños de los medios y eso no va a pasar nunca, no va a pasar nunca eso. Yo ahí le empataría con un tema que también termina siendo muy político y es la desconexión que existe del gobierno con sus mandantes. Hay obviamente también una desconexión total de los medios con sus audiencias, que es lo que planteaba Alicia en ese momento. Yo creo que tiene mucho que ver con el comportamiento político que han adoptado los medios y definitivamente cuáles son sus prioridades. Y creo que eso también da como resultado la lectura totalmente errática que hacen de las elecciones de marzo, que fue una elección, creo yo, para todo el país, pero más importante todavía para las organizaciones políticas que se creían las organizaciones a emerger en ese momento, ¿no? Creo que se llevó una sorpresa enorme, porque como venía siendo la organización política que más combatía el correísmo y no sé qué, entonces me imagino que pensaba que marzo era el momento de su mayor evolución y eso no se dio, y más bien terminó siendo un revés súper fuerte. Mucha gente que ni se las dolía lo que ocurriría con Yunda en la alcaldía de Quito, lo que sucedió con Paola Pavón en la prefectura de Pichincha, lo que sucedió con Leonardo Orlando en Manabí, que fue una campaña por demás austera, enfrentándose a una maquinaria electoral gigantesca. Lo que le sucedió al Partido Social Cristiano en provincias como Tungurahua o como El Oro. El Oro. Exactamente. Entonces, eso para las grandes organizaciones políticas. Para los medios también, porque los medios me parece que en Quito sobre todo no terminan de digerir lo que sucedió. Desde los propios medios se ve una campaña, pero totalmente recia, ¿no? Todos los días en contra de Yunda. Medios que se dedican a hacer paneles para hablar solo de Yunda. Lo propio ocurrido con la prefecta Pavón. Y de ahí tú tienes que, de esas elecciones y el resultado electoral de marzo, yo lo empato con lo que sucedió en octubre, ¿no? Hubo gente a la que no le gustaron esos resultados y vio en octubre el pretexto perfecto para tratar de llevar adelante un plan que quién sabe a qué más nos podría conducir, ¿no? Pavón estuvo a un paso de perder la prefectura. Mucho se ha dicho, yo le he escuchado a su abogado, al doctor Ramiro Aguilar, que decía el siguiente objetivo va a ser Yunda. Eso es indudable. 4 de los 7 consejeros de participación ciudadana que fueron elegidos democráticamente en las urnas fueron destituidos por el Congreso, por la Asamblea, con 84 votos. 84 votos se bajaron la elección de un país.
Una elección que además estos mismos personajes políticos nos dijeron, vamos, debémosle a las urnas, a que los consejeros sean elegidos por los ciudadanos. Bueno, resulta que no les gustó el resultado de la elección. Entonces, ¿cómo nos bajamos la elección? A través de un juicio político en la Asamblea. Con una rapidez impensable. Pero increíble. Entonces, todo ese desempate que hay entre las necesidades más urgentes de la gente, 265,000 trabajadores públicos despedidos, 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, tema de inseguridad, todos los días robos, asaltos, la ministra que debería encargarse de la seguridad está más preocupada del lobby político, no vemos un gobierno que se ocupe de las cosas más urgentes, entonces tienes problemas que desencadenan en lo que ocurrió en octubre. Y lo mismo con los medios de comunicación. La gente estaba ávida de informarse. ¿Qué es lo que está pasando? Y no tenía por qué medio informarse. Tuvo que recurrir entonces a los medios digitales, a los canales de internet y a otros medios alternativos para saber qué era lo que estaba pasando en octubre, porque la gente no tenía forma de informarse. Era impresionante. Y la gente, ¿qué es lo que te pedía a través de las redes sociales? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? O por dónde salir, por dónde llegar, por dónde entrar a la ciudad. Lo único que se le pedía a los medios. Porque no te estaban informando de nada de lo que estaba pasando. Y mira tú, después pasa lo de Chile. Y uno prendía las cadenas internacionales e incluso la televisión nacional de Chile estaba informando. Sí. Y yo decía, ¿qué pasó con los medios en el Ecuador? Y a una ministra le sorprende que RT transmita en vivo lo que está pasando en Ecuador. Y esa es una de las grandes preguntas a responder en este conversatorio. Porque hubo violencia, sin duda, de parte de la fuerza pública y también de parte de manifestantes en contra de periodistas. No estoy diferenciando ahorita de qué medio eran, pero hubo violencia. ¿Por qué la ciudadanía en un momento determinado reaccionó de ese modo ante el trabajo que hacemos los comunicadores sociales en ciertos aspectos? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pasó en esos momentos? Yo creo que es lo básico, Washington, es lo básico. Hay que informar lo que pasa, sin tanto sesgo. Hay que tener una visión, obviamente, de las cosas. Uno decide a quién entrevista, o qué pregunta, qué no pregunta, obviamente. Pero hay cosas que son fundamentales. Y ahora que lo mencionas, el informe del señor Sebastián Piñera, que se reveló según unos medios por ahí, lo que descubre es que ha habido ataques de medios extranjeros. Le mete hasta a Ismael Serrano. Mete a Ismael Serrano, una canción de Ismael Serrano. Es decir, es una cosa loca. A los jugadores de la selección de Chile, a Claudio Bravo. Exactamente. Y a la cantante. La cantante. Sí, a la Mon Laferte. Pero además aquí pasaron 2 o 3 cosas inauditas en términos periodísticos. Se metió preso al señor Olavini. Se lo acusó desde el poder. Yo estuve en esa rueda de prensa cuando se lo acusó. Bueno, acá estuvo de haber acompañado a Ricardo Patiño en algunos vuelos. No se ha aprobado hasta ahora. El señor Olavini pasó 70 días preso. No se ha aprobado lo que ha pasado. Sigue esperando todavía. Sigue esperando, claro, sigue en juicio, no puede salir del país, no puede ir a ver a su familia en Navidad, etcétera, etcétera. Se detuvo a 17 personas de haber instigado para conspirar contra la vida del presidente de la República por ser venezolanos. Están libres. 14 ciudadanos detenidos por incendiar la Contraloría. Están libres. ¿Dónde quedan las acusaciones? Y los medios de comunicación, que es lo que nos interesa conversar, auparon eso. Dijeron que efectivamente había pruebas contundentes y había comentaristas y había supuestos analistas que argumentaban más que el propio gobierno. Y lo que me sorprende es que hay un señor en Radiovisión en las tardes que argumenta más que el gobierno. Es decir, él tiene más información que la propia ministra, él tiene más información que la fiscal, él tiene más información que el propio presidente de la República cuando señala lo que hace. Digo esto porque este señor acusó a la prefecta Paola Pavón de ser la instigadora de todo eso, antes de que se le metiera presa. Es decir, ellos ya tenían información, ellos ya sabían. Y hay indicios, hay chismes, hay rumores de esas famosas reuniones donde sueltan las cosas para que sepan. Acuérdense el famoso diálogo entre Luis Vivanco y Carlos Rojas. A nosotros ya nos dijeron, revelaron en medio de los tragos, a nosotros ya nos dijeron lo que iba a pasar. Es decir, les pasaban información. Eso es grave para la prensa. Porque si yo, como director del Telégrafo, por ejemplo, recibía una información, digamos, privilegiada de parte del presidente, de algún ministro, obviamente la manejaba responsablemente hasta dónde era publicable o no, pero no manejar ya una corriente de opinión en contra de los actores políticos para estigmatizarlos, señalarlos y anularlos mediáticamente. Y eso pasó esos días. Por eso digo, Olavini, los de Venezuela que supuestamente iban a atentar, los de la Contraloría y otros más, ya estaban marcados como terroristas y obviamente
a quienes se ponen en la vera contraria, como le pasa a Alexis, a defender la verdad, es decir, pruébenlo. Obviamente quedamos marcados y hasta ahí llegamos. Claro, y es la etiqueta de siempre, ¿no? Porque no hay otro, como no tienen de qué culparte, correísta. Claro, y además al correísmo ya le han proscrito, ya el correísmo deberían incluirlo en el COIP, ya como delito debería. Soy correísta penado. Sí, 2 años de cárcel. Y pero eso es grave para la prensa. Digo, como periodistas nos quedamos huérfanos, porque ahí sí no existen Claro, ONPs, Fundamedios, no hay nadie. Como te tildan de periodista en el caso de Alexis Correísta, yo no le he escuchado al señor de Fundamedios salir a defenderte o a la señora de la ONP salir a cuestionar esa entrevista por demás grosera. Es que la señora Carla Maldonado, público, como subdirectora del Telégrafo, le señaló al señor Alexis Moncayo, al señor Fabricio Vela, al señor Washington Yepes, a mí, a otros como los periodistas correístas, desde Siria estábamos marcados. Y ella trabajó para el gobierno de Correa, No, con la comienzo era una asambleísta asidua Doris Solís, o sea, ¿de qué correísta. habla? ¿De qué hablamos? Ella Probablemente trabajó, sí. tiene amnesia. Desde luego que trabajó. O sea, por conveniencia. Y era de izquierda, Claro. porque ella también no, fue era de- corresponsal en el diario Hoy, yo me Nunca acuerdo fue de de ahí la izquierda. conocí. Pero ella era de izquierda. Se decía de izquierda. Pero bueno, ella estigmatizaba y decía, estos son los medios correístas, Radio Pichincha, Radio Majestad, Ecuador Inmediato, no sé qué, Telesur. Ella le mandaba capturas de mis tweets a mi jefe. Así. No me digas. Claro, ella le mandaba capturas de mis tweets a mi jefe, sí. Claro. Y por eso llegó Roldán y te dijo, usted que es amigo de los correístas. No, pues no, el secretario Roldán no era mi jefe, pero cuando estaba todavía en Ecuador TV, mi jefe, y como yo me llevaba muy bien con mi jefe, o sea, era el reportero político de la televisión pública, entonces yo era el brazo derecho del director de noticias, entonces él venía, se sentaba, pues, como siempre nos sentábamos juntos en la reunión editorial y me enseñaba la pantalla del teléfono y decía, mira, pero claro, es eso, ¿no? Son los propios colegas los que se han encargado de etiquetarte, por eso yo no creo mucho en el trabajo que esas organizaciones que ha mencionado Licenia puedan hacer a favor de los periodistas que no estamos en su vereda. Son selectivos. Porque mira tú, el Orlando citaba un caso, ¿no? El del diálogo entre Vivanco y Rojas de Coavisa. Ese video lo subió el Andrés Reliche a Twitter, porque pudo haber pasado desapercibido. Sí. Un programa que dura 2 horas. Ese detalle puede pasar desapercibido, pero para nosotros que somos periodistas, esas cosas no pasan desapercibidas. Y nosotros comentamos ese video. Y claro, la gente dijo, ¿cómo es eso? O sea, van estos periodistas a una reunión con el equipo económico del gobierno, les dicen que van a eliminar los subsidios y no cuestionan. Y no publican. Entonces, la gente es la que reaccionó. Y esos nos acusaron a Reliche y a mí de ser quienes comandamos un troll center para atacarles y no sé quién es cuánto. Y ahí sí Fundamedios generó una alerta. Entonces yo no creo mucho en eso, tampoco creo en la solidaridad del periodismo, ¿sabes? Que esa es una de las cosas también que creo yo se han develado durante los 10 años del correísmo y los años posteriores. La total hipocresía de este espíritu de cuerpo que existe, o que parecía que existía en el periodismo. No sé qué opinas tú, Orlando, pero yo por lo menos creo que eso por lo menos sí es una muestra de hipocresía total. Sí, desde luego. Absoluta, porque además el periodismo de esa vereda, para decirlo así, fue señalado por Correa, fue atacado por Correa y se sintieron víctimas de eso. Para mí hubiese sido maravilloso que me ataque, sigo haciendo mi trabajo, sigo demostrando la realidad. Algunas cosas de las que han publicado efectivamente eran errores cometidos por el gobierno de Correa, pero otras en cambio fueron desde el puro prejuicio. Y se sintieron víctimas, como se creen la mamá de Tarzán, no hay como tocarles. Entonces ahora y como el están en una periodismo. especie de venganza Y, o algo parecido. y la prueba fehaciente fue el señor Emilio Palacio. Él se sentía intocado. Ya le iban a votar además del Universo en su momento porque es un mal periodista, hacía tontería y media, pero le tocó Correa y se sintieron afectados todos los demás. Que en el proceso haya habido irregularidades, yo no sé si hasta dónde eso se puede probar, pero la prensa durante el gobierno de Correa se sintió tocada, lo que no se siente tocada ahora. Yo me acuerdo claramente cuando el señor Lucio Gutiérrez llamaba a Carondelet a conversar, una vez me llevó a mí y yo dije, lo único que tiene que hacer usted es gobernar y yo le publicaré lo que haga. Pero más allá no me pida más. ¿Por qué? Porque le llevaban al palacio a medio conquistar, a seducir a ciertas cosas, a darme información privilegiada. Yo le decía, yo voy a salir de aquí y voy a publicar. Le advierto, todo lo que usted me ha dicho lo voy a publicar. Y así hicimos eso. Y no teníamos problemas. Yo quisiera plantearles sobre este último tema, el tema de la hipocresía y la solidaridad, un episodio que ocurrió durante este gobierno, sobre el cual no ha habido el eco que yo me hubiera imaginado que hubiera sucedido en otro contexto. A este gobierno se le murieron 3 periodistas en la frontera, en una crisis que, como dice el informe de la CIDH, fue muy mal manejada por el gobierno.
y que ni siquiera el propio canciller se ha dado la molestia de leer el informe, cosas que además constan en el libro Viaje sin regreso que escribió el consorcio de periodistas que investigó todo este proceso de secuestro, un proceso que no es doloroso solo para el periodismo, sino para el Ecuador, porque estaba en juego también la soberanía del país. Y ofrecieron revelar los audios de la sesión secreta o desclasificar la ofrecieron revelar hasta toda ahora la nada. información y no. Yo recuerdo haberle entrevistado en varias ocasiones a Ricardo Rivas, a Yadira Guagallo, la novia de Paul, en donde ellos nos decían que les entregaban partes mortuorias, o sea, notas de pesar. Esa era la información que les entregó el gobierno. Y sobre ese caso, sobre el caso de Paul, de Efraín y de Javier, no ha existido una ola así pero rotunda del periodismo de exigirle al gobierno la verdad. El propio editorial de comercio que yo comenté la semana anterior. Por ejemplo, donde se deslinda de responsabilidades. ¿no? Exacto, lo has dicho la palabra más adecuada. Para mí es una lavada de manos que no tiene nombre. Ese es el ejemplo más claro de la hipocresía de la solidaridad. Yo les juro, me hubiera imaginado en otro contexto una ola de gente, de los medios, del periodismo, exigiéndole al gobierno transparencia y verdad, y no he visto, o sea, y los informes están. La CIDH le ha dicho al gobierno de Moreno que un manejo mediocre, patético del tema de la seguridad, totalmente negligente, exactamente, el tema de Fuerzas Armadas, de no coordinar entre los dos ejércitos, los dos países, el rescate de los tres colegas, esos ofrecimientos que hacía Moreno públicamente, que yo los voy a traer con vida, no puedes jugar así con los sentimientos de las personas. O sea, yo no me quiero poner en los zapatos de los familiares de los tres. Obvio, claro. Y que te esté el Estado diciendo, yo te los voy a traer con vida, cuando ya no había esperanza alguna. Y además ¿no? fue la prensa ecuatoriana y la prensa colombiana, porque en algún momento sí hubo incluso la revelación de un periodista que decía, ya los traen, ya se los llevan para Bogotá, los llevan vivos, y eso a la familia obviamente es muy grave. Ya los llevan con vida, es una alegría enorme, y después de 2 días, muertos. ¿Qué pasó ahí en el intermedio? Nadie ha investigado. Pero bueno, lo que acabas de mencionar, esto de la solidaridad y la hipocresía, me parece que además de grave, le va afectando incluso a quien nos está oyendo y quiere ser periodista. ¿Yo para qué voy a entrar a ese oficio? ¿Por qué voy a hacer ese oficio? Y eso, por ejemplo, en las facultades de comunicación me parece que también tiene un peso significativo. ¿Yo cómo voy a una universidad, a un aula universitaria, a decirles, vean, este es el mejor oficio, si tenemos periodistas ecuatorianos que aparecen como la referencia, si hacen estas barbaridades, si cometen estos pecadillos de orden periodístico y son los que nos dan clases de moral? Eso a mí me parece muy grave. Históricamente, el 2019... Y algunos son hasta los maestros de estas mismas facultades. Además, el 2019 es un saldo súper negativo para la prensa ecuatoriana. No quiero mencionar lo de Colombia, no quiero mencionar lo de Chile, lo de Bolivia, lo de Argentina, lo de Brasil, lo de México, pero en el Ecuador creo que es el peor año. Si alguien puede hacer un estudio de caso, va a demostrar cuánta falsedad, cuánta hipocresía y cuánta mediocridad también ocurrió ahí, pero sobre todo lo que empecé diciendo, la actoría política quedó clara, evidenciada, y tienen que apellidarse, es decir, nosotros somos periodistas de derecha, somos periodistas nevotzistas, somos periodistas lacistas, somos así, tienen que apellidarse, nada más. Así como nos dicen correístas, pues habrá que decirles a ellos lo que son. Pero hay que decirles clarísimo, porque si no, entonces ¿cómo quedamos? Pero que se olviden entonces de la muletilla del periodismo libre e independiente. Claro, ¿no? porque Hay que dejarle de mentir a la gente, ¿no? Sí, así es. Yo creo que vivimos eso y ojalá esto sea un punto de inflexión, incluso para cambiar, y para Alexis, para Liceña, Guacho, para todos nosotros también sea un punto de referencia para no cometer esos errores. Yo puedo hablar desde mi punto de vista y mi opinión personal, pero en el ejercicio periodístico tengo que ser absolutamente responsable, porque no es mi postura la que tiene que primar, sino es la verdad, el dato, el hecho, es decir, no puedo mentir. Eso es y otra cosa responsable. Grave es que algunos han mentido, sí, es verdad, otros han opinado, pero otros han ocultado la verdad. Han ocultado la verdad. Y otros se han prestado para hacer creer esa verdad, además, en los temas judiciales sobre todo. Mira lo que está pasando en Argentina. Hay periodistas ya enjuiciados, no por los kirchneristas, ya sino por sus propias organizaciones, porque les hicieron fallar. Hay un periodista de Clarín, que ahora no me acuerdo el nombre, su propio diario le tiene que enjuiciar ahora, porque le hizo cometer un grave error al utilizar fuentes interesadas para acusar a Cristina Kirchner. Lean el libro de la Cristina, ahí está todo lo que el propio diario tiene que decir. Lo siento mucho, pero aquí está la prueba, te equivocaste, mentiste. El propio La Nata, ¿no? Que en un ejercicio incluso de
de autorreflexión, él ya se plantea si seguir o no haciendo periodismo después de todas las meteduras de pata que... De los 3 libros escritos. Exactamente. Se cura en salud. Claro. ¿Sí? O sea, sí Ahora, es esta crisis y sería ya parte final, ¿no? Esta crisis de credibilidad que existe a nivel institucional, en la que se incluyen los medios de comunicación, no sé si sea una situación inédita, pero hoy la vivimos de manera muy grave, ¿Qué correspondería, muy brevemente, por cierto, por el tiempo, hacer como medios de comunicación, como comunicadores, como periodistas, para en algo abonar a recuperar la credibilidad, ¿no?, de la gente, no solamente en los medios, sino en los propios estamentos democráticos, en las propias instituciones democráticas? Todas están por los suelos. La calificación llega máximo a 3/10. ¿Se imaginan semejante crisis? Y entonces nuestro rol es absolutamente complejo, Alexis. A propósito de los ítems que iba mencionando Orlando, que ocurrieron en octubre, por ejemplo, lo de los 17 venezolanos que fueron detenidos, alrededor de eso hubo influencers, muchos de ellos periodistas, que cayeron en la mentira. Un candidato vicepresidencial que dijo que en los autos que se utilizaban para esta plataforma de movilidad habían encontrado armas recortadas. Pero así como él, que es un actor político, obviamente eso era una mentira. típico en él. Hubo, exactamente, porque él es ya conocido por subir noticias falsas, ¿no? Pero hubo muchos otros periodistas. Hubo uno que subió la imagen de un bus incendiándose, falso. Hubo otra periodista de un canal conocidísima de televisión que dijo que 2 mujeres policías habían sido asesinadas en la Tacunga. Y así tuviste un montón de periodistas que cayeron en el juego de publicar noticias falsas, generando una alarma total en la gente. Entonces, yo ahí sí suscribo lo que dice el buen Jacobo García. Tengo entendido que vos ya has tenido la oportunidad de conversar con él, Orlando. Buen amigo, extranjero, a pesar de ser extranjero, muy conocedor de la realidad de este país, estudioso de la política. Y él dice, es hora de que los medios le abran las puertas a gente joven. Yo no encuentro otra salida. O sea, tienes una generación de periodistas que, como están ya totalmente politizados, uno de esos fue candidato a la asamblea por el PSC. Entonces, ya tienes a esa gente en los medios. Dale chance a las nuevas generaciones que, como bien plantea el Orlando, ahorita deben estarse cuestionando, ¿para qué estoy estudiando comunicación? ¿Para qué estoy siguiendo una profesión que está totalmente desprestigiada? Entonces, yo de verdad te digo, los medios lo que haría es replantearme, como cuando llegas a la selección de fútbol, ¿no? Exacto, ¿qué es lo primero que pides en la selección de fútbol? Vamos a renovar el equipo, ya que se vayan todos los del piso 17 y no sé qué. Entonces vengan las nuevas, los sub-20. ¿Ya? Entonces yo sí creo que es el momento de proceso de formación, de refrescar. Y lo que decíamos hace un momento, ¿cómo puede ser posible que en una sala de redacción y mira lo simpático que es esto y cómo da vueltas todo, ¿no? ¿Qué se les decía a los legisladores de la bancada del correísmo del periodo anterior? Borregos. Levanta manos. Ya, borregos. Entonces ahora tienes salas de redacciones llenas de borregos que piensan igual que como piensa el dueño del medio y el director del medio. Entonces, ya no, pues, planteémonos otra sala de redacción con multiplicidad de opiniones, de criterios, con gente de izquierda, de centro, de derecha, con gente que ya no piensa en las ideologías incluso, sino que piensa en causas, el tema del ambientalismo, el tema del feminismo, el tema de las minorías LGBTI, de los animales, etcétera. Planteémonos otro tipo de salas de redacción con gente que tenga pensamientos más frescos, ideas más frescas, y dejemos de lado a todos estos que se creen ahora vacas sagradas, que además ya se han hecho conocer por publicar tanta noticia falsa. Eso es un reto para reflexión final. Para Pero bueno, finalizar, no todos somos vacas sagradas. No. O sea, te he dicho casos puntuales. Te he dicho casos puntuales, porque hay otros que están totalmente comprometidos con la profesión. Claro. Porque También hay que aquí vos reconocer te juegas, guacho. El patrimonio más importante que tiene un periodista, ¿cuál es? Su credibilidad. La credibilidad. Claro, sin duda. En los micrófonos, Su convicción, en cada sus opinión, en principios. cada noticia que tú lees, te estás jugando la credibilidad. Ese es el patrimonio más importante Sin que tiene un duda, periodista. sin duda. Sí, y además lo otro, para cerrar, sí, el tema fundamental es hacer el periodismo básico, es decir, contrastar, informar, Por favor. verificar, etcétera, etcétera, porque si no, no estamos haciendo un bien a la humanidad, ya no solamente digo del Ecuador. Eso por un lado, y por otro lado sí creo que hay que estimular a estos jóvenes que están en los medios alternativos, digitales, les veo con una ansia enorme de comerse el mundo, de trabajar, de crear nuevas
lenguajes, incluso audiovisuales, para construir la noticia. Me parece que eso es muy importante. Los fotógrafos que juegan un papel importantísimo. Yo extraño enormemente a esos fotógrafos del comercio que siguen ahí, y otros del universo que siguen ahí, a los cuales me imagino en sus cámaras guardan fotografías que no les dejaron publicar. Yo he hablado con 2 o 3 de ellos y me dicen, mira, yo tengo unas fotografías espectaculares de lo de octubre y no me van a dejar publicar. Y no puedo publicar porque pertenecen al diario. Y yo me acuerdo de ellos en las caídas de Bucarán, en las caídas de Maguad, en la caída de Lucio. Esos fotógrafos eran espectaculares. Les envidiaba cómo se metían, cómo hacían fotos. Y ellos ahora, 2 o 3 me encontré el otro día. Me encontré en una cobertura, me decían, no podemos publicar, Orlando. Y además las fotos son propiedad del diario. Y tengo fotos espectaculares, jamás. Yo me acuerdo portadas espectaculares de comercio, del Hoy, del Universo, en las caídas de los 3 presidentes antes mencionados. Y en esta, fíjense en cuáles eran las fotografías que se publican. Así que eso extraño y ojalá eso se retome. Encuentro TV. Comunicación alternativa.